¿Qué tal? Bienvenidos este martes, ya 20 de agosto del año 2024, a una programación más de su noticiero Punto de Impacto, retransmitiendo para el Ecuador y todo el mundo por todas nuestras plataformas digitales: Facebook Live, Manantial Informativo, en Twitter, @Manantial Noti, y nuestro canal oficial en YouTube, Manantial Televisión Satelital. En esta mañana, con un análisis, un preámbulo, lo que está pasando con la coyuntura política ecuatoriana, señores. Excesos en candidatos presidenciales. Hasta la fecha, 17 son los candidatos presidenciales para las elecciones seccionales que se vienen del año 2025. Prácticamente, pues, un exceso de candidatos. Hasta el momento son 17 precandidatos para la presidencia de la República del Ecuador. Totalmente algo sorprendente. Es el país histórico con mayor número de precandidatos a la presidencia de un país. Lamentablemente vivimos en un país que nos encontramos en una situación caótica, con crisis en inseguridad, con narcotráfico, totalmente irregularidades, una narcopolítica que vivimos actualmente en algunos gobiernos del país, y prácticamente también en la economía, el índice de desempleo que vive actualmente nuestra República del Ecuador. Pero lamentablemente esto es lo que pasa. Prácticamente va a aumentar el número de asambleístas, ya no van a ser 137, ¡oh, sorpresa! Ahora, según un censo poblacional que se hizo en el año 2022, ¿no?, el aumento de población, sobre todo la provincia de Guayas y de Pichincha, son las que mayor número de asambleístas en este caso aumentaría. Es decir, ya no serían 137, subirían 14 legisladores más a 151. Lamentablemente, en vez de bajar el número de asambleístas, estamos aumentando. Desgraciadamente, por eso estamos haciendo este análisis totalmente técnico, objetivo, con la cruda realidad que vivimos actualmente los ecuatorianos. Prácticamente, la política de Ecuador ya no es un negocio. La política de Ecuador, perdón, es un negocio de concursar en la parte política para ser candidato presidencial, para ser candidato para ser asambleísta, pero como un negocio. ¿Por qué es un negocio? Porque lamentablemente el dinero de la campaña electoral sale del Estado, es decir, lo paga el Consejo Nacional Electoral, y plata del gobierno, por supuesto, que es plata del pueblo. Lamentablemente, si hubiera sido que cada candidato sea autogestión de financiar su campaña, yo se los garantizo, ecuatorianos, que tendríamos máximo 4 a 5 candidatos. Pero claro, como es plata del Estado, porque esto lo paga el Consejo Nacional Electoral, el CNE, y prácticamente es plata del pueblo. Hoy en día los ecuatorianos pagamos un IVA del 15%, se nos subió de 2 al 15%, supuestamente para combatir el índice delincuencial de las bandas organizadas, ¿no?, en tema de inseguridad. Pero hasta ahora es un caos, es una zozobra que seguimos viviendo los ecuatorianos. Por eso decimos siempre que Dios bendiga al Ecuador, que Dios salve al Ecuador, y sobre todo que ilumine el corazón y la mente de los políticos que van con un solo objetivo y un solo principio: a saquear las arcas del Estado. Lamentablemente es la realidad, o si no, todo el mundo quiere ser el candidato presidencial, todo el mundo quiere ser candidato a asambleísta, porque no hay un reglamento fijo, fuerte, sancionador por parte del Código de la Democracia, en este caso por parte del Consejo Nacional Electoral, del Estado. Lamentablemente es la situación. Por eso decimos que la política en Ecuador es un negocio, un concurso con dinero público del país, en este caso que lo pagamos nosotros, todos los ecuatorianos. Ganar la presidencia tampoco es importante, porque como le dimos, es un negocio. Aquí hay que concursar para llegar a la Asamblea Nacional, para ser legislador, porque es donde prácticamente deriva los poderes del Estado. Prácticamente, si hay una asamblea con mayoría de un partido político o de un movimiento político, pues lógicamente que tendría una fuerza para trabajar en conjunto, ejecutivo y legislativo. En este año 2024, el gobierno, que es el ejecutivo, con la mayoría de asambleístas que vendría a ser el legislativo, comenzaron a hacerlo así. Hubo un matrimonio, hubo una comunión entre el ejecutivo y el legislativo.
Comenzaron bonito, con un 40% de credibilidad. Todo el mundo dijo, excelente. Por fin cambió la perspectiva de los señores legisladores, entre comillas, llamados padres de la patria, que de padres no tienen nada, de ética y moral tampoco. No todos. Ciertos, hay algunos que se salvan, ¿no? Pero desgraciadamente, ahora lo ven como un buen negocio, llegar a la Asamblea Nacional. Si no le gusta un partido político, un movimiento político, se hacen independientes, venden su voto, hacen dinero y gozan de un salario muy bueno, porque esto lo paga el Estado prácticamente. Como lo decíamos, pues, prácticamente el sueldo de un asambleísta, con sus 4 asesores, aproximadamente llega a los $16,000 mensuales. Mucho. El sueldo de un asambleísta, con sus 4 asesores, entre secretaria, 2 asesores, el que maneja la parte comunicacional, aproximadamente le cuesta al Estado, por cada asambleísta con sus asesores, un promedio de $16,000 mensuales. Algo de no creerlo, pero es una gran realidad, señores y señores. Desgraciadamente lo que sucede en la parte política nuestra, en la parte política ecuatoriana, que ahora lo ven como un buen negocio, sobre todo, de llegar a la Asamblea Nacional. El juego es claro y oscuro. Este juego político es claro y oscuro. Nadie se sabe si están con uno o están con otro, porque se cambian de camiseta, se cambian de calzoncillo, créanme, por el bienestar de sus bolsillos, llenar sus alcancías. Un día están con un partido político, después de otros meses se hacen independientes y vuelven con otro partido político. Es decir, prácticamente el juego es claro, por supuesto, y también es oscuro. Desgraciadamente, el CNE tiene hasta el 13 de septiembre, máximo hasta el 2 de octubre, para inscribir ya la lista de los 17 candidatos a binomios presidenciales, con sus respectivos binomios a la vicepresidencia y candidatos a asambleístas. Si no hay ninguna impugnación, alguien sale inhabilitado por el que hay, ¡oh, sorpresa! Ya llegó el señor Ricardo Patiño, es ministro, en este caso, pues, del expresidente Rafael Correa, que estuvo aislado, prácticamente aislado 5 años en el pueblo mexicano, y asimismo el señor Patiño estaba candidato a asambleísta por la Revolución Ciudadana. Hay que ver si el CNE admite la inscripción hasta el 2 de octubre, y si nadie puede poner impugnarlo o algo inhabilitado a través de los procesos judiciales que ha tenido el ex ministro, en este caso Ricardo Patiño, un hombre muy cercano al ex mandatario Rafael Correa. Y lo mismo para el ex ministro del Interior, un hombre también cercano al ex mandatario Rafael Correa, que fue en ese tiempo el señor Pepe Serrano, José Serrano, ex ministro del Interior, que prácticamente se decide ser candidato presidencial por el movimiento Centro Democrático, es decir, en una alianza con Jimmy Jairala. Lamentablemente, hoy en día muchos candidatos que han sido asilados, prófugos, aislados de nuestro territorio ecuatoriano y regresan como que si no haya pasado nada. ¿Dónde está el código de la democracia, señores y señores? Ciudadanos que han formado parte de anteriores gobiernos, que han estado involucrados en casos de irregularidades y corrupción, que regresen de la noche a la mañana a formar parte, a ser candidatos a asambleístas y por supuesto también candidatos presidenciales. Lamentablemente, esto es terrible, solo sucede aquí en Ecuador. Solo aquí en Ecuador suceden estos casos. El bendito código de la democracia. Un pueblo que ha quedado totalmente anestesiado, que ya no sale a reclamar sus derechos. Un pueblo que se ha quedado dormido y que no despierta. No despierta de ver que están jugando con la inteligencia del ser humano. Tratan de jugar con la inteligencia del ciudadano, del ser humano, que hoy en día son perseguidos políticos. Huyen de nuestro país y regresan a los 4 o 5 años a querer concursar de nuevo, como que si el pueblo no recordara las fechorías que han hecho, la mayoría de ellos, de nuevo postulando para una candidatura presidencial o asambleístas. Y de no creerlo, es la cruda realidad que vivimos nosotros los ecuatorianos. Los mismos errores antaños del pasado, de gobiernos antaños, de gobiernos pasados.
Nuestra política da pena, nuestra política da lástima y nuestra política, créanme que nuestra política da asco. Hoy en día no lo hacemos por el amor a la camiseta o por amor a la patria. Hoy en día se acuerdan de los pobres en estas elecciones electorales. Se acuerdan de darle la mano al señor que vende pescado, al señor que vende papa. Se acuerdan de visitar los mercados. Se acuerdan de subirse en las metrovías y en los buses, de visitar los barrios suburbanos. Porque hoy en día sí, son amigos de todos. Ellos están con el pueblo. Que así está prácticamente, está hecha nuestra política ecuatoriana. Desgraciadamente, no despierta nuestro pueblo ecuatoriano. Estamos todavía dormidos, con anestesia, de ver el daño que nos han hecho la mayoría de esos candidatos, que hoy día se dicen ser amigos del pueblo, que dicen caminar con el pueblo. Desgraciadamente, todo eso es falso. Desgraciadamente, todo eso es falso. Es la cruda realidad en este análisis que estamos haciendo, en este noticiero. Totalmente un periodismo con objetividad, un periodismo imparcial y un análisis con criterio totalmente profesional, haciendo un preámbulo, un análisis técnico comunicacional de la triste y cruda realidad que vive y atraviesa nuestra política ecuatoriana. Los políticos no mejoran, cada día uno es peor que el otro, señores. Desgraciadamente son los mismos cuadros de siempre. Suena a sarcasmo, quizás lo que muchos dicen, bueno, suena a sarcasmo, pero es la realidad. El Ecuador desde el 14 de mayo del año 2025 tendrá una Asamblea Nacional con 151 legisladores. Es decir, tras que vivimos una crisis política económica, tras que vivimos la peor crisis de inseguridad en la historia de la República del Ecuador desde los gobiernos anteriores, tenemos que subir el número de asambleístas. Y esto es no creer. No alcanza el dinero para temas de inseguridad, porque hoy en día pagamos un impuesto al 15% para que suban el número de asambleístas. Acuérdense que cada asambleísta tiene... La Corte Constitucional le respondió 2 años después, confirmando que el cambio... Una remuneración económica aproximadamente de $16,000 en conjunto con sus 4 asesores. Un trámite en 2 Sin contar si la asambleísta forma parte de una comisión legislativa o del CAL, porque ahí son mejores remuneraciones. En esos $16,000 está incluido lo que son los viajes, los viáticos, telefonía celular, ¿no? Hospedaje de los señores padres de la patria, que de padres no tienen nada. Y prácticamente hoy en día, según un sondeo periodístico de ese dato, según un sondeo, un análisis de ese dato, con Click Report, con otro sondeo que hacen, porque tiene que ver el análisis de los políticos, en las últimas semanas, varios sondeos, entre ellos datos y Click Report, ponen a la Asamblea Nacional con un 85% que los ecuatorianos no creen en la credibilidad de ellos. O sea, en pocas palabras, un 85% que los ecuatorianos no creen en la palabra de los legisladores. La comisión, precisamente llamada enmiendas, tendrá su cargo 85% según un sondeo que hizo ese dato. una de sus prioridades Y Click Report para que esta reforma de la Carta han dado a conocer a los medios de comunicación 92 votos. hace pocas semanas que el 85% de los ecuatorianos no creen en la palabra de la Asamblea Nacional. Es poco decir, no creen en la palabra de los señores legisladores. Y eso es una gran realidad. Eso es una gran realidad. No suben el número de asambleístas. No suben el número de salario para los asambleístas. Con el tema económico que vivimos, con el tema de inseguridad, de energías eléctricas, que desgraciadamente este es el país de las 7 maravillas del mundo, el país del Ripley, donde todo sucede y todo se lo llevan, desgraciadamente. Pero bueno, así está el Ecuador. De acuerdo al reporte periodístico, como decía, cada asambleísta le cuesta $16,000 al mes, junto a sus asesores, por supuesto que son 4, si tomar en cuenta, como lo dije, si presiden alguna comisión en la Asamblea Nacional, alguna presidencia o forman parte del CAL. ¿Sí? El sueldo del gobierno para los asambleístas rondea entre, mucho ojo, el sueldo del gobierno, o sea, plata del pueblo ecuatoriano para los asambleístas,
anualmente, es decir, cada año, rodea entre 40 millones a 50 millones de dólares. Esto es de replay, es de no creerlo. O sea que el gobierno desembolsa anualmente entre 40 a 50 millones de dólares. Ahí está la plata de los ecuatorianos. Y acá el pobre, el ciudadano común y corriente, que vive en los sectores periféricos, que de vez en cuando viven con $1 al día. Y mucho decir, si algunos almuerzan, quizás no merienden. Y si muchos desayunen, quizás no almuerzan. Mientras son 50 millones de dólares que le cuesta al gobierno, que es plata nuestra del pueblo, para los 137 asambleístas anualmente. Esto de no creerlo. Muchos de los asambleístas, entre un 30 al 40%, no presentan proyectos individuales, no presentan proyectos colectivos, es decir, en pocas palabras, pasan rascándose la barriga, jugando en la asamblea, haciendo show, haciendo escándalo, haciendo circo, y muchos de ellos, no todos por supuesto, entregando reconocimientos por ahí. Oiga, el pueblo no es tonto, el pueblo cada día está despertando, todavía está con anestesia, está con una anestesia local, todavía está con anestesia, pero en cualquier momento ya el pueblo se hostigará y tendrá todo su derecho de hacer pacíficamente bulla en las calles. Ya el pueblo está asqueado, el pueblo está harto que jueguen con la inteligencia de los ciudadanos, del ser humano. Desgraciadamente, y esto lo dice, mucho ojo, y esto es lo que, señores asambleístas, no presentan proyectos al 40% individual y colectivo, no lo digo yo, mucho ojo, lo dice el Observatorio Legislativo de la Función Ciudadana y Desarrollo, mucho ojo, lo dice el Observatorio Legislativo de la Función Ciudadana y Desarrollo, no nos inventamos nosotros. Ellos son los que dicen que el 40% de la asamblea, de los asambleístas, no presentan porque no les da el cerebro proyectos individuales o proyectos colectivos. Y es una gran realidad. Es una gran realidad. Quiero más o menos comparar el número de asambleístas que hay en el Ecuador con 18 millones de habitantes, mucho ojo. 137 asambleístas para 18 millones de habitantes. Cuando Perú y Colombia tienen entre 130 diputados, en este caso serían ellos, y 172 diputados. Es decir, entre Perú y Colombia se aproximan entre 132 diputados a 172 diputados, pero allá es muy distinto. Entonces ese es el ejemplo que les estoy poniendo, amigos ecuatorianos, compatriotas, que entre Perú y Colombia es muy diferente. En Perú y Colombia hay 137 diputados y 153 diputados porque la población es más extensa, es 4 veces más grande que la de Ecuador. Es decir, hay 53 millones de habitantes y 34 millones de habitantes. Por eso que el número de diputados es más grande allá. Y aún así, no se compara con Ecuador. Ecuador apenas tiene 18 millones de habitantes y quiere aumentar a 151 asambleístas. Por eso lo digo, Dios bendiga al Ecuador, desgraciadamente. No sé lo que está pasando con nuestro Consejo Nacional Electoral, con nuestro Código de la Democracia, con nuestra Constitución, desgraciadamente. No sé lo que está pasando, pero esto solo sucede aquí, en el Ecuador, territorio ecuatoriano. Pero la pregunta del millón que yo le hago a los ecuatorianos es la siguiente. ¿Ustedes creen que Ecuador está preparado para aumentar el número de asambleístas de 137 a 151? Ecuador verdaderamente está listo para aumentar la cifra de asambleístas de 137 a 151. ¿Sí o no? Pueden escribirnos nuestro número de WhatsApp 099-700-6348. Repito, ¿ustedes creen que Ecuador está listo para aumentar el número de asambleístas de 137 legisladores a 151? ¿Sí o no? Nuestro número de WhatsApp 099-700-6348. Y para concluir este análisis comunicacional en nuestro noticiero Punto de Impacto, esto también puede generar una nueva crisis de democracia, prácticamente, y también de gobernabilidad, mucho ojo, porque vale la pena que el Estado con plata del pueblo pague a los asambleístas cuando todavía existe pobreza, desempleo, todavía existe inseguridad, todavía no hay una verdadera educación, todavía los hospitales no se encuentran abastecidos con 100% de medicamentos, en salud, en equipos para el pueblo ecuatoriano, equipos médicos. Por eso era la pregunta, ¿estamos preparados
por aumentar nuestros números de asambleístas y sobre todo el desembolso del Estado. Si el gobierno desembolsa 50 millones de dólares anuales a 137 asambleístas, si aumentan a 151, me imagino que va a ser más grande lo que el gobierno tendrá que desembolsar a los señores legisladores cada año. Por supuesto, la plata del Estado es plata del pueblo ecuatoriano. Desgraciadamente, eso es lo que sucede en nuestra coyuntura política y las elecciones se avecinan para el próximo año, en el mes de febrero, en el cual pues tendremos que ir a sufragar con una elección histórica, ya que hasta actualmente existen 17 precandidatos a la presidencia del Ecuador con sus respectivos binomios. Prácticamente los ecuatorianos es una confusión más para el pueblo ecuatoriano. No sabemos qué es lo que va a pasar. Dios bendiga al Ecuador, estamos llegando a la parte final. Queremos agradecerle por su sintonía. Recuerden siempre que si Dios está con nosotros, no hay nadie en este mundo que pueda contra nosotros. Muy buen día, gracias por su sintonía.